Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Gracias por estar una vez más en la sintonía del programa Fernando Aguayo América. Desde aquí les deseamos un mejor año, el presente. Olvidémonos del anterior y en este esperamos cumplir todos con los buenos propósitos de ser mejores ciudadanos y obtener, por supuesto, una sociedad de progreso y de bienestar. Se abrió ya la campaña electoral oficialmente en el Ecuador y tenemos a la primera candidata, en este caso a la vicepresidencia de la República, la licenciada Marta Cecilia Villafuerte. Ella es binomio del candidato por la lista 4, Movimiento Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida, pastor evangélico. Le pedimos a la licenciada Villafuerte que nos diga brevemente cuál es la hoja de vida que tiene y, por supuesto, cuáles son los perfiles de su candidatura. Muchísimas gracias. Bueno, quienes habla, Marta Cecilia Villafuerte, soy ecuatoriana, guayaquileña, católica, 38 años, casada con 3 maravillosos nenes y siempre he estado motivada a actuar, levantar la voz y defender causas. Desde que fui directora de comunicación en Fundación Natura en el año 2007, pude promover e incursionar en el activismo social dentro del país y también fuera del país. Desde allí se fue levantando una ola a nivel nacional de estas causas que antes no eran necesarias defender porque no se alteraban. Sin embargo, con el pasar de los años y especialmente en los últimos años, hemos tenido batallas a nivel político que desde el activismo social hemos tenido que liderar, salir a las calles, hacer marchas multitudinarias, movilizaciones a la Asamblea Nacional, al Palacio de Carondelet y toda esta masa que es la mayoría de los ecuatorianos que defendemos valores, principios, la defensa de la familia en su diseño original, en fin, causas que las ampara la Constitución, pero que lamentablemente se han visto amenazadas, atacadas y distorsionadas, que ahora nos motiva al doctor Almeida y a mí a lanzarnos, a dar ese paso al otro lado de la cancha y llevar una propuesta basada principalmente en principios, en ética, para depurar esta política que no es mala, pero malas son las decisiones que han tomado los actuales servidores públicos. Presentado como lo ha hecho su perfil y el perfil de la candidatura, quisiera pasar a temas centrales, fundamentales. Si ustedes llegan a gobernar, ¿cómo van a encarar la severa crisis económica que padece el Ecuador? Bueno, lamentablemente tenemos una deuda moral, principalmente basada en una falta de valores desde el sector público que ha dejado manipular y condicionar deudas con entidades gubernamentales de otros países que han condicionado principalmente los principios. Esto lo destaco porque esas manipulaciones, esas negociaciones que se han dado con condiciones debajo de la mesa son las que nos han afectado principalmente. No podemos seguir endeudándonos para pagar otro compromiso económico y salir tabla y ni siquiera levantar un capital a nivel interno para inyectar a nuestro país y activar la productividad. De sus palabras se desprende que está en contra de los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que las tasas de interés están por debajo del 3%, que hay periodos de gracia y también un plazo más largo para pagar ese crédito. ¿Por qué está en contra? La pregunta es, ¿a cambio de qué? Nosotros solo nos estamos fijando en los intereses que usted menciona, pero hay condiciones o lineamientos o condicionamientos que nos piden. ¿Cuáles serían los que molestan, por ejemplo, subir el IVA, que esperemos que no se dé este año 2021, o también otro que tuvimos, atentados contra la Constitución, que quiso promover la legalización del aborto, que tiene que ver el Fondo Monetario Internacional para meterse en nuestra Constitución e imponer una legalización de un crimen que en nuestro país es ilegal. Pero finalmente el gobierno no dio paso a aquello. Eso fue con el Código Orgánico de la Salud. Sin embargo, ¿debido a qué? A esa presión social que hemos hecho nosotros en las calles, a través de nuestros asambleístas, los pocos que han podido realmente levantar de forma ética la cara y decir, esto está mal, la Constitución se respeta. ¿Cómo salir adelante si no tenemos esa ayuda de estos organismos internacionales cuando en el pasado, por ejemplo, China nos entregaba dinero costoso, altas tasas de interés y además había que entregarles petróleo y ahora exigen también más petróleo para nuevos créditos?
¿Cómo buscarían ustedes en dónde estaría la alternativa? Porque el país requiere de recursos para el desarrollo. Requiere, pero ya los tiene. Justa es la pregunta que usted menciona, ¿de qué depende? Depende de nosotros. Tenemos tanta riqueza en el sector agroalimentario, que es nuestro fuerte, y el único sector que no ha descansado en pandemia. Gracias a Dios hemos tenido un pan en la mesa. Crecimiento también en las exportaciones. Limitado, pero ha tenido crecimiento. Y sin embargo, ese sector que no ha descansado es el que menos atención tiene. Hay una iniciativa que se llama el Código Orgánico Integral Agropecuario, que es la primera herramienta jurídica que tendría el sector agroalimentario, agroproductivo y agroexportador para devolver esa confianza no solamente al productor agrícola del Ecuador, sino también motivar la inversión externa para poder devolver esa productividad que necesita. Es indudable que la pandemia ha desnudado las ineficiencias del sistema público de salud. ¿Cómo van a afrontar ustedes una pandemia? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿De dónde van a conseguir los recursos? Primero, reestructurar. Hacemos énfasis en esto porque ya hemos visto que nuestro sistema de salud ha estado pésimamente mal administrado. Se preocupan de todo menos de lo que realmente deben, responder a la crisis sanitaria que ha tenido nuestro país. La pregunta es, ¿quién va a retomar esto? ¿Quién realmente está comprometido fuera de intereses personales a devolver el sistema de salud que amerita nuestro país? ¿Qué van a hacer ustedes con los actos de corrupción que se han registrado durante la pandemia? Algunos están presos. ¿Cómo van a actuar ustedes? La corrupción, estimado, es el resultado de... Nosotros nos estamos enfocando en solamente conformarnos quién va a la cárcel, cuántos años recibe, pero no nos enfocamos en cómo evitar que surjan nuevos casos de corrupción o nuevas consecuencias de la falta de compromiso ético. Nuestros servidores públicos, no todos, no podemos generalizar, pero sí muchos nos han decepcionado y de nada sirve que se haga justicia con ellos, que es una parte de la solución, y no enfocarnos en cómo prevenir. Nosotros tenemos que erradicar, reestructurar, y las leyes ya están hechas, hay que hacerlas ejecutar. Luego de que asumió la presidencia, Rafael Correa tomó la decisión de reducir los locales escolares en el país. Teníamos alrededor de 24,000 y él dijo que se había reducido a la mitad, que había que construir grandes colegios, por ejemplo, estos del Milenio, pero sabemos que gran parte de ellos no han sido terminados, están abandonados, ha habido robos alrededor de esas construcciones y los niños no podían ir hasta esos locales porque estaban distantes. Lo que hizo es perjudicar a la educación. ¿Cómo van ustedes a mejorar las condiciones actuales de la educación en el país? Lo que se debe rescatar es la iniciativa del proyecto. La principal falencia en nuestro país en cuanto a ámbito social es la educación. Esa falta de acceso, esa falta de garantía por parte del Estado para que nuestros hijos puedan recibir la educación que merecen en cualquier sector rural, urbano, marginal o también urbano. Pero sin embargo, estos proyectos que se puede rescatar, no podemos quitar o desmerecer lo que en su inicio era una buena propuesta, se tiene que reestructurar. Ya está, la infraestructura está ahí, creada, abandonada, sirve de albergue de adolescentes que consumen marihuana, pero se puede rescatar. Hay que analizar, depurar esa plataforma, preparar, capacitar a los docentes, que esta pandemia ha demostrado que no están preparados para este desafío tecnológico, para responder como se debe frente a estos desafíos, pero sí toda la plataforma, docentes, la infraestructura en cualquier sector y también el sistema educativo que ha estado totalmente olvidado. El Movimiento Ecuatoriano Unido, Listas 4, aparece con números muy bajos en las encuestas. ¿Cómo van a revertir esa tendencia? Es muy gratificante ver que no tenemos ninguna mancha política, por eso no estamos dentro de esas encuestas que solo reconocen a quienes ya tienen intereses económicos con las encuestadoras. Eso ya es de saber, reconocimiento de todos. Sin embargo, ha ido generándose un crecimiento. Hemos trabajado bastante con el doctor Almeida, no solo en esta campaña ni pre-campaña, sino años en movilizar bases. Esas bases que no se ven, que no se visibilizan, que no salen a flote todavía, pero que ya están enraizadas y que se ha visto en todas las caravanas que hemos hecho, las movilizaciones, las visitas a los diferentes cantones y que está cobrando una fuerza a nivel nacional. Las encuestadoras limitan solamente la parte usual, pero sin embargo hay
hay una masa bastante grande a nivel del país por parte de activismo social, organizaciones, la iglesia también, cristiana evangélica y católica, que se está unificando y se está activando. ¿En qué lugar ideológico ustedes se ubican? Ni de derecha ni de izquierda, siempre lo hemos dicho, porque esas son etiquetas justamente que nos han hecho bastante daño al país, porque cuando hemos hecho los recorridos, preguntamos, hacemos el ejercicio y le preguntamos a una ama de casa, madre de familia, bueno, ¿y usted de qué es? ¿De derecha y de izquierda? Nos responden, ¿y eso qué es? No tienen idea realmente de ese conocimiento ideológico político, no les interesa, quieren trabajar, quieren garantizar la educación de sus hijos y nosotros vamos encima de esas etiquetas rescatando la virtud de la buena política. Gracias y suerte en la contienda electoral. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar estará con nosotros el canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, el economista Galo Cabanilla. Con él vamos a hablar sobre las consecuencias de una salida de la dolarización, como plantean los miembros del socialismo del siglo XXI y la candidatura del señor Andrés Arauz. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. El 2020 fue un año lleno de historias como sacadas de película, como el de la esperanza que muchos recibieron con una sonrisa, la valentía de un bebé que decidió nacer en el momento más difícil, el de una heroína dispuesta a todo y la llegada de un nuevo miembro a la familia. En esta Navidad, el mejor regalo es compartir y crear nuevas historias con los que más queremos. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Somos una empresa especializada en proporcionar una experiencia superior en servicios de alimentación a nuestros clientes, ofreciendo deliciosas opciones que cuidan el equilibrio nutricional utilizando ingredientes frescos y sanos. Nuestro objetivo es brindarles nuestros servicios conservando los más altos estándares de calidad y bioseguridad para catering empresarial y la entrega a domicilio de los deliciosos y variados menús diarios, platos a la carta, bandejas familiares y deliciosos postres para el deleite de las familias que nos reciben en su hogar. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El Ecuador ingresó al sistema de dolarización en el año 2000. 2 décadas de vigencia de este sistema que ha generado estabilidad económica y también estabilidad política. Pero en el 2001, El Salvador, a través de un visionario ministro de Finanzas, con el respaldo de su presidente de la República, Manuel Gins, también ingresó a la dolarización. Y para ellos ha sido absolutamente positivo este esquema. Pero si vamos más atrás, en 1904, Panamá, además de su moneda, el balboa, adoptó el dólar como moneda. Y es el país que mantiene una banca internacional que genera, por ejemplo, intereses bajos en el momento de entregar recursos en ese país. ¿Quién puede dudar de la importancia de la dolarización en Panamá? Para hablar de esto, tenemos como invitado al economista Galo Cabanilla.
Y precisamente hace pocos días la Universidad UTEC entregó un documento sobre lo que podría suceder si se sale del esquema de dolarización. ¿Qué es lo que concluye ese estudio, economista? Muy buenas noches por la invitación, licenciado Aguayo, buenas noches a todos. Desearles pues un venturoso 2021 a todas las personas que nos ven a través de este canal. Si el Ecuador optara en un momento dado por la desdolarización, sería una catástrofe. Empezaríamos con un nivel hiperinflacionario terrible, que representaría la pérdida del del poder adquisitivo, del dinero que tenemos y lógicamente la pérdida del valor del patrimonio que las personas tenemos, que las familias tienen. ¿Y por qué es ese primer impacto? Por la desconfianza que el mercado tendría en una nueva moneda, una moneda que por la situación económica del país también y del mundo en general, pues no tendría el respaldo necesario, y la diferencia frente a una moneda dura como es el dólar representaría realmente una situación de crisis para todos los niveles y todos los sectores en el Ecuador. Daría la impresión que un sector político, ideológico, que aspira a llegar a gobernar en el Ecuador a partir de mayo, quisiera que los ecuatorianos vivamos como en Venezuela con el bolívar devaluado o como en Argentina con el peso que ahora está por encima de los 150 pesos por un dólar. ¿Qué razón puede llevar a que esto se dé en un país que ha logrado estabilidad, como lo he dicho, con la dolarización desde hace 20 años? Sí, y ya lo vivimos, Fernando. Acuérdese usted, antes de la dolarización, cómo cobraba un sueldo y después de una semana o de un mes, ya lo que usted había ganado no valía lo mismo, no podía comprar lo mismo, porque los precios subían demasiado. La dolarización es el sistema más equitativo que existe en una economía, en lo que se refiere a redistribución del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque usted siempre con el dólar va a mantener el valor de la moneda, va a poder comprar a lo largo del tiempo lo mismo e inclusive sus bienes se van a ir revalorizando. Y esto a nivel de mercado internacional, no solamente nacional. Cuando hay estas propuestas de entregarle a la gente $1,000 o de que vamos a poder impulsar la economía si desdolarizamos o cosas así, se le está mintiendo al país, porque eso implicaría tener una máquina de billetes para comenzar a emitir dinero irresponsablemente y de esa forma darle a las personas solamente papel. Entonces ahí lo que se va a dar es que usted va a tener que llevar en la mano lo que compra y en una maleta los billetes para poder comprar. Porque como sucede efectivamente en Venezuela, los billetes simplemente no tienen valor, es papel sin valor, que no es lo que nos sucede actualmente. Dinero inorgánico, dinero sin respaldo, papel como usted bien lo ha expresado. Vimos unas imágenes hace pocos días en Venezuela. Una persona fue a adquirir un producto básico, podría ser una libra de harina, y llevaban prácticamente un saco de billetes para pagar por esa funda de harina. Eso es lo que podría suceder en el Ecuador si es que, por ejemplo, llegara al gobierno el señor Andrés Arauz, que dice que va a desdolarizar el país. El país necesita disciplina fiscal. El país no necesita ese tipo de propuestas demagógicas. Necesita saber cómo se van a generar los ingresos, cómo van a entrar dólares, porque así es como se mantiene la dolarización, con el ingreso de dólares al Ecuador. ¿Cómo se va a estimular la economía? Se debería impulsar la economía nacional, los productos nacionales. Ahí está la salida a la crisis. Estamos viendo que sectores industriales, sectores comerciales, el sector turístico, por ejemplo,
está sufriendo y no existen agendas técnicas programadas para poderlos impulsar y sacar adelante. Esto se tiene que hacer a través de un frente entre las ya instituciones, y es una convocatoria que hago de una manera responsable y con la preocupación ciudadana, convocar a las instituciones más importantes en el país para establecer una agenda técnica de impulso de la economía de los diferentes sectores. Vea usted lo que está pasando con el sector turístico, para regresar a eso, que es lo más triste, porque no solamente son los hoteles, no solamente son los restaurantes, también es el señor, la señora, el joven que le vende un bollo, un juguito, un coquito en la playa, viven de eso. Y ahora ya ni siquiera eso pueden hacer porque no se está programando. Hay que coordinar frente a la situación que se está viviendo con la pandemia, con las situaciones pues complicadas que se viven, una agenda en donde no haya este tipo de medidas que son esporádicas y que no responden realmente a lo que necesita el país. Eso es lo que necesitamos saber, eso es lo que los candidatos están obligados a decir, cómo se sostiene la calidad de vida de los ecuatorianos y no venir con este tipo de novelerías que en definitiva no responden a lo que los ecuatorianos estamos aspirando. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos con el economista Galo Cabanilla. Muy importantes temas los que estamos abordando en virtud de que prácticamente el Ecuador se juega el futuro en las elecciones del 7 de febrero. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. El 2020 fue un año lleno de historias como sacadas de película, como el de la esperanza que muchos recibieron con una sonrisa, la valentía de un bebé que decidió nacer en el momento más difícil, el de una heroína dispuesta a todo y la llegada de un nuevo miembro a la familia. En esta Navidad, el mejor regalo es compartir y crear nuevas historias con los que más queremos. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Somos una empresa especializada en proporcionar una experiencia superior en servicios de alimentación a nuestros clientes, ofreciendo deliciosas opciones que cuidan el equilibrio nutricional utilizando ingredientes frescos y sanos. Nuestro objetivo es brindarles nuestros servicios conservando los más altos estándares de calidad y bioseguridad para catering empresarial y la entrega a domicilio de los deliciosos y variados menús diarios, platos a la carta, bandejas familiares y deliciosos postres para el deleite de las familias que nos reciben en su hogar. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Estamos prácticamente a un mes de las elecciones en el Ecuador. Nos jugamos el futuro los ciudadanos cuando sabemos que hay candidatos, unos que profesan el socialismo del siglo XXI y que quieren parecerse a Venezuela, y otros que son la alternativa en libertad, producción,
búsqueda de fuentes de trabajo para sus ciudadanos y, por supuesto, lograr el bienestar en el futuro. ¿Qué es lo que le podría decir un académico como usted, canciller de la Universidad UTEC? Hay dos características básicas que debe tener para mí un candidato para ser considerado y que le quiero sugerir con todo respeto a la ciudadanía. Primero, una hoja de vida limpia, pero no solamente la de él, sino también del entorno que lo acompaña, para saber que son personas serias las que eventualmente gobernarían, que sean honrados, que sean honestos, que sean personas que tengan, pues, que realmente hayan demostrado su servicio a la nación o que quieran hacerlo. Y segundo, que sean personas con conocimiento académico, científico y experiencia profesional. Nosotros debemos dejar de entregarle el Ecuador a cualquier improvisado que tan solo por conectarse con el discurso, pretendiendo hacer propuestas demagógicas, cree que el pueblo es tonto y va a creer todo lo que le dicen. El pueblo, para mí, es sabio. Y hoy por hoy, con todos los escándalos de corrupción que hemos tenido, con toda la debacle económica que hemos tenido, porque se acuerda, Fernando, que conversábamos cómo veíamos este año 2020, y el año realmente no ha tenido mayores variaciones más allá de la pandemia. Los 3 primeros meses, una situación económica difícil, los siguientes meses con la pandemia, luego una pequeña recuperación que ahora finalmente no se concreta. Entonces estamos hablando de que hemos venido pasando tiempos difíciles los ecuatorianos y no podemos darnos el lujo de seguir en la misma situación crítica. Por eso el próximo presidente debe cumplir, desde mi punto de vista, con esas dos características básicas. Si no, el Ecuador no va a poder evolucionar, no va a poder desarrollarse, no va a poder salir de esta crisis y ahí pues vamos a sentir las consecuencias. Y la libertad es fundamental. Si nosotros no le damos el espacio a los ciudadanos, la libertad a los ciudadanos para poder desarrollarse, para poder innovar, al sector privado para que haga su tarea y que el sector público, con el respeto que se merece y con las funciones claras que tiene, no es ninguna casta que tiene supraderechos en el Ecuador. El sector público está conformado por servidores públicos cuya obligación es con la ciudadanía y eso es lo que debemos exigir los ecuatorianos. Más allá de que tenemos que pensar en el cambio climático, son temas que se tienen que discutir, el cambio climático, los problemas de inseguridad que existen, vea el crimen cómo avanza en el Ecuador. Y eso va a implicar también a los candidatos a la Asamblea. Cuidado, solo estamos pensando en el presidente. También hay que pensar en esos candidatos a la Asamblea. ¿Cómo es posible que tengamos nosotros ahorita 62 asambleístas implicados en casos de corrupción? ¿Qué clase de asamblea tenemos? Hay que ser muy cuidadosos y muy responsables en el voto por nosotros y por el futuro de nuestras familias, nuestros hijos. Gracias, economista, por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América. Nos resta pedir que los candidatos aprovechen de la mejor manera estos pocos días que tienen para campaña abierta electoral y que cuando se presenten en los medios de comunicación sean didácticos, explícitos sobre los programas que tienen y que van a ser desarrollados si logran el favor del voto popular. No puede haber demagogia ni irrespeto a los ciudadanos. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Saludos.